una de las mentes más lúcidas de la abogacía argentina, uno de los hombres más profundos y comprometidos. Fue juez, hoy le toca estar desde otro lugar, se llama Carlos Rosanqui y está en exclusiva en el final del túnel. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Y él es una estrella. Una estrella, pero no una estrella de rock como tantos otros. Él es una estrella pop, que es distinto. Es otro perfil y es otra cuestión. Él fue juez y es uno de los tipos que más sabe de justicia en este país. Se llama Carlos Rosanqui y es un gran tipo por sobre todas las cosas. Hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, Jorge, un placer. Gracias por invitarme. Carlos, querido, lo primero que te quiero preguntar, yendo a lo más obvio, es todo el mundo dice, la justicia depende de la política, se acomoda a los tiempos políticos. ¿En qué puede joder la política a la justicia? No es solo la política, la justicia, es, qué sé yo, en qué puede joder el que jode, porque la justicia es una rama del joder, digamos. Me encantó, pero más allá de esto, yo lo que voy, es todo el mundo dice, se subordina a la política. ¿Por qué se tiene que subordinar supuestamente o presuntamente? ¿Es por algo en particular o es genuflexión pura? No, lo que pasa es que hay que analizar cuál es el rol que tiene la justicia en una sociedad. Por lo menos desde lo fundacional es un rol esencial. Te imaginarás, no puede haber comunidad si no hay justicia. Estamos hablando el sector del Estado que regula la vida en comunidad. Es la aplicación de las normas. Ahora, ¿a quién no le conviene que se apliquen las normas? A los que violan las normas. Estamos hablando a la delincuencia. Y dentro de la delincuencia, la más importante y peligrosa de un país es la delincuencia política, porque son quienes se erigen en dictadores, en saqueadores, en lavadores de dinero, etc. Y entonces ahí tenés el lugar donde más se necesita una justicia que esté subordinada a la política para que te puedan garantizar impunidad por esos crímenes que cometés. Ahora digo, eso te lo entiendo, pero digo, la política, ¿por qué tiene tan subordinada la justicia? Digo, porque si la justicia, en qué la puede afectar la política como para que la justicia esté obligada a subordinarse? ¿O es simplemente que comparten, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Comparten ideología delincuencial en cierto sector? No, claro, obviamente hay una relación directa. Si quienes administran la política son gente decente, la justicia va a ser decente porque va en sintonía, siempre y cuando quienes administran la política tengan la capacidad suficiente para poner en orden cuando la justicia no está funcionando bien. Acá no es un problema de leyes porque la Argentina tiene leyes extraordinarias en todo sentido, de modo que en el caso de la situación actual tenés que pensar que venimos claramente de 4 años de una subordinación imprescindible para el saqueo que el macrismo llevó adelante, y este gobierno aún no ha logrado desandar ese camino de dependencia porque siguen lo mismo los delincuentes que integran el sector corrupto de la justicia siguen en sus despachos, Jorge. ¿No ha logrado, Carlos, o hay un sector de este gobierno incluso que no ha ido todos los fondos que debería? Es una mezcla. El Poder Judicial, el sector corrupto, tiene aliados importantes
explícitos en quienes han saqueado al país. Y tienen otra clase de aliados que terminan siendo funcionales, que son o bien los que no se animan a tomar ese tipo de medidas. Entiendo yo, en el caso del gobierno actual no es por falta de decencia, sino simplemente porque especulan, es decir, porque creen que ir a fondo es una cuestión muy difícil, es imposible por el momento, hace falta más bancas en el Senado o en diputados. ¿Se entiende? Es una especulación que a mi entender no corresponde hacer con este tema. Para mí hay algunos que han hablado mucho de justicia, han hablado mucho de incluso delincuencia, han hablado mucho de seguridad y hoy no les conviene ir a fondo porque tendrían que reconocer que el discurso que daban cuando les tocaba estar de otro lado del Río Bravo era imposible de aplicar. No, mira, yo primero no creo que sea imposible de aplicar porque hay ejemplos históricos. El más sencillo es el de Néstor Kirchner, que tenía apenas un 22% de votos y sin embargo dio vuelta a la historia de esa época de justicia en el país, porque tomó la decisión política de denunciar a la Corte Suprema, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Pero a lo que voy puntualmente, suponete que yo creyera que la reforma judicial es viable mañana. Vamos a ponernos en un caso hipotético. Estos poderes concentrados y esta justicia de hoy, la parte que vos decís corrupta o que decís, no me acuerdo qué palabra usaste de la justicia, pero ¿qué palabra usaste? No sé, es un sector corrupto de delincuentes, no sé qué otra palabra. La parte delincuencial de la justicia. ¿Permitiría que se reforme su propio cronograma, digamos, o su propio sentido? Mirá, Jorge, en las cárceles del país hay decenas de miles de personas que no le gustaría o no permitirían que vos le quites la libertad y están presos porque el Estado actuó y lo metió preso. Acá vos no podés depender de que Clarín tenga ganas de que vos le hagas dejar de mentir. Estoy hablando como ejemplo de los medios hegemónicos que hacen un daño extraordinario y son parte de la gran corrupción que ha vivido el país en la época macrista y en el caso de Clarín y La Nación a lo largo de décadas a partir del saqueo a papel prensa que se apropiaron. Entonces, son decisiones políticas que hay que tomar más allá del miedo que se tenga, más allá de la especulación. Eso es lo que yo quiero decir. Te lo entiendo perfectamente. Ahora yo te pregunto, cuando el tipo honesto, como es tu caso, lo rajan forzándolo como te forzaron a vos, porque vos fuiste forzado de la peor manera a irte de tu cargo de juez. Después vamos a explicar bien cuál era tu cargo exacto, pero yendo al punto a que quiero ir. Cuando lo rajan de la manera que te rajaron a vos, y no hay, cuando vuelve otro gobierno con otro sentido, una reivindicación a los que pusieron el lomo, como fue tu caso, vos pagaste con prestigio, pagaste con persecución, porque te persiguieron, pagaste con sufrimiento personal, me consta, y pagaste con tu intelecto. Un montón de cosas de las cuales hoy, siendo gobierno, algunos deberían haberse detenido a pensar, que hay tipos como Rosanqui no tendría que tener otro reconocimiento, por no decir otro lugar, ¿no? No, bueno, pero mirá, no tomemos mi caso, porque es feo autorreferenciarse en ese sentido, aunque es correcto lo que decís, el costo fue altísimo, siempre el costo de las persecuciones es muy alto, pero también tenés que pensar que son casos, vamos a tomar a Gil Carbó, vamos a tomar a Eduardo Freiler, por ejemplo, son casos que tienen relación con la decisión del funcionario de actuar de una manera. Gil Carbó decidió trabajar de una manera determinada. Lo que le sucedió fue el resultado de esa decisión. A vos te pasó lo mismo. Pero por supuesto, yo lo que no quiero es autorreferenciarme. Pero yo claro, sí, toda yo sí quiero autorreferenciarte porque si no, parece que todo diera lo mismo. Y no da lo mismo, loco. Cuando un tipo puso lo que vos pusiste, hay que decirlo. Claro, lo que pasa, Jorge, es que tomar decisiones en este sentido siempre fue difícil. Puse el ejemplo de Néstor porque él no tuvo problema en tomar la decisión. Lo que necesitamos es
tenemos la suerte, a mi entender, de tener un gobierno decente, pero le está faltando este tipo de decisiones que para mí, ya te digo, son producto de un error político. Es decir, sigo apoyándolo, ¿entendés? No lo integro a este gobierno, pero lo apoyo porque es algo que me nace apoyarlo. Pero yo no puedo evitar pensar que en lo que vos estás planteando, tenés razón, el gobierno debería haber ido a fondo, debería haber planteado una reforma judicial que no planteó, porque te aclaro que el proyecto que está, yo lo apoyé en su momento, fui invitado en el Senado y fui el último en hablar apoyándolo, pero no es una reforma judicial, es un proyecto de alguna leve mejora en la justicia. La propia Cristina Fernández de Kirchner dijo que esto no era una reforma judicial. Disculpame, vamos a ponerlo en términos concretos. La vicepresidenta de este gobierno lo dijo. No te entendí. La propia vicepresidenta de este gobierno, la propia Cristina Fernández de Kirchner, dijo que esto no era una reforma judicial. ¿No lo decimos nosotros? No, sin duda, pero ¿sabés qué pasa? Yo conozco, por mi trabajo de tantos años dentro de la justicia, conozco los inconvenientes que puede traer plantear esa reforma. Pero cuando vos tenés la intención de modificar estructuras conservadoras y reaccionarias, como es el Poder Judicial, tenés que rodearte de gente capacitada que pueda ayudarte a ir a fondo, que es lo que no está pasando. Claramente, claramente. Bueno, te hago las dos últimas y te dejo tranquilo, pero quería abordar esto porque me parece que se habla mucho de vos le pones el cuerpo a un montón de cosas. Lo primero que te voy a preguntar es si Macri, según alguna cosa que leí, vos decís que en un plazo mediano debería ir preso, si la justicia avanza. Sí, debería ir preso, no en un plazo mediano, debería estar preso, Jorge. Macri es un delincuente importante, desde el punto de vista del saqueo, es el más importante que ha habido en la historia, incluida la dictadura, porque en la dictadura una cosa es la violación a derechos humanos como el genocidio de la dictadura, y otra es cuando nos referimos a saqueo. En saqueo, si tenemos que elegir el gobierno que más ha saqueado en la historia, ha sido la banda de Mauricio Macri, que han venido a eso, por eso ha sido un gobierno exitoso. Vinieron a saquear y lo que están queriendo ahora es lograr impunidad frente a ese saqueo. Ahí está la tensión más importante. ¿Cómo se hace para frenar la impunidad que ellos tienen, que no la vas a poder evitar, la impunidad, si no haces una reforma judicial? ¿Macri robó para él o robó para otra gente? No, para las dos cosas, Jorge. Macri es un hombre que es el único en el mundo que asumió el cargo de presidente de la Nación, sospechado fuertemente de integrar una mafia de manera orgánica, que es la Ndrangheta Calabresa. De modo que él y las corporaciones que él representa, el poder económico que él representa, roban para los demás y para ellos mismos. Y a su vez contó con una banda importante de cómplices, de los cuales ninguno está pagando sus crímenes. Y es un escenario muy, muy delicado para mí. ¿Cómplice con una pata local o con una pata extranjera más importante que la local? Las dos cosas. La extranjera es más importante porque tiene que ver, a mi entender, de forma directa con la Embajada de Estados Unidos. No te olvides los aportes que han hecho para que Macri vuelva a ganar y afortunadamente no volvió a ganar. Pero la parte extranjera, incluso desde el punto de vista político, ya sabemos, Estados Unidos, y corporativo, las grandes corporaciones económicas. Y la local son los intereses locales que han estado presentes siempre en nuestro país, pero depende el contexto político, han tenido más o menos ganancias o han podido saquear más o menos. ¿Por qué había que sacarlo a Rosanqui de la justicia? Mira, en mi caso había una razón muy importante, una que tenía que ver de manera directa con los juicios por delito de lesa humanidad. No te olvides, Jorge, que yo fui el que inició el primer juicio de esta serie por delito de lesa humanidad, y a su vez el tribunal que yo presidía tenía la mayor cantidad de expedientes de lesa humanidad del país. Desde el punto de vista emblemático era importante frenar esos juicios, y para eso eligieron, yo era una de las personas, pero te repito, estamos hablando de gente del Poder Judicial que había que desplazar, Gil Carbó, Freiler, distintas personas que se fueron desplazando porque era parte del escenario que ellos querían generar.
¿Entendés? Cuando Clarín publica el teléfono de la hija de Gil Carbó, está mandando un mensaje mafioso. Y esto es lo que necesitaba el gobierno, trabajar como mafia, y te puedo hacer una larga lista de personajes, yo los he denunciado desde aquel momento, te aviso, por este tipo de crímenes. Yo te voy a hablar como un comunicador de la derecha, te voy a decir, Gil Carbó, Rosanqui, todo ese grupo garantizaban la impunidad del kirchnerismo. ¿Cuál es la respuesta a eso? Es el discurso tradicional de la derecha, incluido el tuyo si fueras un comunicador de la derecha. ¿Vos me ves? ¿Sabés qué pasa? Que es similar a quemar barbijos, Jorge. Es todo un desarrollo intelectual que primero proviene de idiotas. No es tu caso porque estás simulando ser un comunicador de la derecha. Pero son argumentos que es interesante. Cuando vos ves, cuando en C5N muestran esa compilación no sé, Viviana Canosa, la gente de La Nación, son delincuentes, son realmente gente que son sicarios, que están contratados para formar opinión en base a la mentira. Y parte importante de esa construcción es el descrédito del kirchnerismo como tal. Y es lógico. Y si yo fuera de la derecha, como vos decís, comunicador de la derecha, si yo fuera de la derecha, haría lo mismo. El problema es que en este caso, esta gente es la parte más idiota de la derecha, lo cual no sé si es bueno o malo, ¿entendés? ¿Te tiraron a matar los sicarios de la derecha? ¿Cómo? ¿Te tiraron a matar los sicarios de la derecha? No sé. Lo que pasa es que, mirá, es muy difícil analizarlo. En mi caso, porque he sido parte, he padecido esa historia de forma personal. La pregunta que continúa, ¿te mataron? No, yo creo que a mí, si bien me costó entenderlo, y me costó mucha salud entenderlo, pero con el tiempo yo fui comprendiendo, y te lo digo como si estuviéramos solos en el mundo en este momento, yo logré entender en un momento determinado que lo que me pasó era lógico en función de las decisiones que yo venía tomando. La fe lógica te permite que te arruinen la vida por tratar de ser justo, siendo un juez justamente, con la paradoja que Pero significa eso. Jorge, si vos tratás de ser justo en un contexto como el que tenemos nosotros, de una justicia reaccionaria, que mientras no está en el poder sabotea, pero una vez que está en el poder persigue, entonces el resultado va a ser el que sucedió. Yo no lo estoy justificando ni mucho menos, lo que quiero decir es que lo comprendo. Y ahí es donde a mí más bronca me da, porque ahí nace la obligación de que cada uno, todos los días, intentemos responder a eso. Y cada uno de su lugar. Yo lo hago de mi lugar, publicando en las redes. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, para cerrar, ¿qué estás haciendo hoy de tu día a día? Yo estoy muy ocupado en realidad porque hace muchos años, muchas décadas, que yo me dedico al tema del abuso en las infancias. Y en ese sentido yo doy clases de posgrado en distintas universidades, en muchos lugares, y en capacitaciones, incluido he capacitado jueces de distintos países y fiscales en esa temática específica del abuso. De hecho, que yo he generado una ley que ha cambiado toda la modalidad de trabajo en el país, que es la que prohibió que los niños víctimas vayan a los juicios. No sé si vos estabas al tanto de eso. Sí, estaba al tanto, por eso te pregunté. No, claro, bueno, eso es algo que bueno, también hace 35 años que yo llevo adelante y lo hago todos los días, lleva mucho tiempo. Presido una asociación que se llama AEVAS, que es de altos estudios en abusos sexuales y violencia, y eso lleva tiempo, porque desde ahí es donde damos todas las capacitaciones y cursos en todos lados. ¿Superaste el dolor de los últimos años vividos? Como dolor, como dolor personal, ¿superaste el dolor de los últimos años vividos? No, ¿sabés cuál es la mejor forma de aproximarse a esa superación? Entenderla. O sea, yo creo que cuando uno, mirá, te cuento una anécdota rápida con Gil Carbó. Cuando fue un aniversario de abuelas, yo ya había renunciado y me había jubilado, y estábamos en el CCK, que
que se hacía esa conmemoración del aniversario de abuelas, y estaba Gil Carbó todavía en el cargo. Y estaba al lado mío sentada, estábamos conversando, de hecho que ese día nos sacaron una foto a los dos junto a Estela Carlotto, a los tres, y yo fui denunciado por esa foto, para que tengas una idea. Lo cierto es que conversando con ella me decía que ella no iba a renunciar, ¿está claro? Sí. Y yo le decía que cuando publican el teléfono de tu hija en el diario no te queda otra opción. De hecho, ella decía que no y a los pocos días renunció. Ahí yo me daba cuenta que la resistencia que ella estaba teniendo, que a la larga, unos días después, modifica esa decisión y renuncia, es lo que te decía al principio, es la consecuencia lógica de trabajar en ese contexto. Entonces, mientras no lo entendés, el daño es mayor. Una vez que lo entendés, te duele igual, pero por lo menos lo estás entendiendo. No sé si está claro. ¿Lloraste por esto? ¿Cómo? ¿Lloraste por esto? Mira, me trajo mucho dolor, mucho dolor. Realmente, pero sobre todo, no a mí, por eso te decía de no autorreferenciarse. Ha habido decenas de miles de personas que han padecido a lo largo de la historia todo tipo de persecución. Entonces uno tiene que mirar también no la gravedad de lo que le pasa a uno, sino la gravedad de lo que le pasa al otro cuando es mayor que lo que le pasa a uno. Sí, bárbaro, bárbaro, pero yo tengo un tipo que lo pasó por la piel y quiero ver qué sintió. No, ¿sabés qué pasa? Yo lo que sentí, entre otras cosas, es la impotencia frente a la injusticia. Esa impotencia yo la conocía porque fui 25 años juez de cámara haciendo juicios, que era la identificación imprescindible con las víctimas, de todo tipo de delitos estoy diciendo. Estoy diciendo, la gente que sufre necesita que una parte del Estado se identifique para poder, primero para saldar esa deuda que significa que no haya impunidad. Y en segundo lugar, para tratar de mejorar con la actividad de cada día. Bueno, cuando vos sos perseguido, se te modifica todo, te cambia la historia, pero yo lo entendí, lo acepté, me sigue doliendo, y por eso no tengo dificultad en llamar delincuente a Macri o a toda la gente que llamo delincuente. También tiene que ver con una forma de expresarlo, ¿no? ¿Alguien más aparte de Macri tendría que estar preso a corto plazo? ¿Cómo? ¿Alguien más aparte de Macri tendría que estar preso a corto plazo? Sí, Jorge, son mucha gente. Yo, solo a modo de ejemplo, te digo, desde Macri hasta Garabano, Patricia Bullrich, Juan Bautista Maíquez, Marcos Peña, Arribas, Magdalani. ¿Sabés qué? Pues estaríamos días enteros haciendo una lista, porque es la banda que fueron cómplices de él. Sin esa banda él no podía haber sido el mafioso que fue. Sin esa banda no podría haber sido presidente primero. Sí, él cuando llega a presidente, él tiene una ayuda muy fuerte, fundamentalmente una ayuda fraudulenta cuando contratan la empresa Cambridge Analytica de Inglaterra, porque con eso logra el porcentaje de diferencia para ganar la elección. Fíjate de dónde viene la mugre. Entonces, claramente había todo un interés en lo que significaba llegar al poder desde la mafia, como para saquear, como solo la mafia puede saquear en el gobierno. Bueno, Carlos, cerrá como vos quieras, te agradezco mucho el tiempo. No, yo te agradezco a vos, es fundamental. Nosotros necesitamos recuperar la comunicación de este tipo, es decir, comunicación sin especulación, no sé, otro día lo tendríamos que conversar. No hay que especular ni cuando se comunica ni cuando se lleva adelante una fase judicial o política. Bueno, te agradezco un montón el tiempo y es un placer, como siempre, hablar con vos. Igualmente, Jorge, abrazo grande. Al final del túnel, info en estado puro.